días, hermanos, bienvenidos a nuestra iglesia CCI Yarumela. Hoy estamos dichosos nuevamente de tenerlos acá para nuestra celebración. Primero vamos con nuestras alabanzas al Señor y después la palabra, que es la que nos llena del Espíritu, dirigida por el pastor Francisco. Como sabemos, este mes es un mes especial porque está la celebración misionera junio 2020, Cristo de las Naciones. Bienvenidos sean, que la gloria y la honra sean para ti, Señor. Bienvenidos sean todos a su iglesia, CCI Yarumela, y a todo aquel que nos esté viendo a través de la transmisión. Preparemos nuestros corazones. Vamos a decir todos juntos: hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Vamos! Disfrutemos de la alabanza. Tu gozo podemos sentir, tu río de sanidad en las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Por ti y por mí en esta cruz, gocémonos en la presencia del Señor. Libertad en mi casa, libertad al danzar, libertad en mi casa. Aleluya, ¿cuántos creen que hay libertad en la casa? Hay libertad
Seguimos adorando tu nombre, Señor. Que el Espíritu de Dios pueda quedarse hoy en nuestros corazones y en esta reunión. Aleluya. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Sí, Señor, tú aderezas mesas delante de nuestros enemigos. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Declárelo en su vida. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Declárelo en su familia. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Cántelo más fuerte. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos, hermano. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Aleluya. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor.
Soy Ana Lidia Valladares de la iglesia CCI Armenia. Los invito para la gran celebración en este mes de junio a Cristo en las naciones, para que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Les saluda Eric Reyes de CCI Armela, haciéndoles una cordial invitación para participar en nuestro evento Cristo en las Naciones, que se realizará el 28 de junio del año 2020. Esperamos que todos participen, porque somos una iglesia misionera. Praise the Lord. I am Pastor Jeremiah Daniel from India. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Our special thanks to our beloved Bishop Rennie, and our special thanks to CCI congregation. Really, we received your offering. This lockdown situation, ourselves and our branch pastors so much struggling, and this situation very badly. But even though you are helping us, it was a very blessing and very valuable for us, not only for us and our branch pastors also. They are receiving your offering. Really, thank you so much for who brothers and sisters and supporting for us. We work together and build the kingdom of God. May the God bless you. Bye-bye. Hello, I'm Pastor Royal Pathan, sending greetings from CCI Kalimpong, India. I especially thank CCI Church for being so helpful to us to send your financial support at this time of lockdown, when everything is closed here also in our country, and we are so much blessed, and we thank you for your love, for your concern, and for the support that you have sent us. We are safe here by God's grace, and we believe God has been protecting you there in your country also. Thank you for your love and for all the support. Thank you very much. And there were so many times that the Christians were denied to get food. The Muslims, when they were giving away food, they told Christians, so many places in Pakistan, if you accept Islam, then you can get the food, otherwise you will be rejected. So they did not receive the food from them because they did not accept Islam. But I am so thankful to Pastor Anne Penalba and the whole CCI network for your regular support in this tough situation, that we can keep sending money to Pakistan, and our team over there buying the food, reaching village to village, and giving food to the people so that they can continue live. There are so many people, they cannot bring food to their table for their children. But with the help of CCI, it is possible that we are reaching so many families to help them, to provide them. Thank you so much. We don't have words because we understand this situation. And still, you are giving sacrificially towards missions in Pakistan. CCI Pakistan is so much thankful to all of you. You are in our prayers. We love you so much. God bless you. Bye-bye. Hermanos,
Que Dios los bendiga. Saben que es un honor, que es un placer, que es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Quiero, hermanos, con este nuevo estudio que vamos a tener hoy, presentárselo a nuestro Señor Jesús, darle las gracias por esa nueva oportunidad que Él nos da para estar aquí de nuevo con ustedes. Vamos a orar, hermanos. Pueden cerrar sus ojos y oremos. Padre, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que tú me das, Señor, de estar hoy contigo. Hoy queremos ser, Señor, tierra fértil. Queremos ser esa tierra fértil para la poderosa palabra tuya, Señor. Y te pedimos que nos conviertas tú en esa tierra fértil. Y que no haya nada ni nadie que se nos ponga por enfrente para escuchar tu palabra, Señor. Quita de nosotros toda cosa que nos venga a entorpecer esta preciosa palabra tuya, Señor. Señor, queremos tu presencia con nosotros. Te clamamos, Señor, que te entrones en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo estoy pidiendo, Señor. Amén, amén y amén. Hermano, quiero decirles que hoy vamos a tener un tiempo precioso, un tiempo hermoso en el cual nos gozaremos en la presencia del Señor. Sí, hermanos, nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Sabemos que nosotros como humanos que somos, como creación de Dios que somos, que estamos diseñados para nosotros creer, siempre creer en algo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Por nuestro tema que hoy tenemos. Quiero decirles que nosotros, como todos los humanos, los antepasados y todos, les voy a poner un ejemplo. Los mayas. Los mayas, ellos no sabían, bueno, sí sabían a quién creerle, pero no le creían al verdadero Dios. Ellos tenían dioses como el dios del maíz, el dios del sol. Para ellos, para esa gente, esos dioses eran los que ellos creían. Pero nosotros, hermanos, sabemos que no es así. Nosotros ya nos damos cuenta quién es nuestro Dios. Nos damos cuenta ya de quién en verdad nosotros creemos. A ese Dios que nosotros amamos, ese Dios poderoso, ese Dios tan bueno con nosotros, ese Dios que nos ama, ese Dios fiel. Nosotros ya sabemos en quién creer. Bueno, el tema que tenemos hoy, hermanos, para este mensaje lo podemos llamar, o este estudio de la palabra de Dios, es ¿por qué creer en Jesús? ¿Por qué creer en Jesús? Nosotros sabemos, hermanos, que hay mucha gente en este tiempo en el cual nosotros estamos que no cree en Jesús, cree en otros dioses, en otras imágenes. Deja a Dios en segundo o tercer lugar para poner en el primer lugar a ídolos. Pero no, nosotros sabemos a quién creemos. Y hoy, ¿por qué creo en Jesús? Nosotros sabemos que Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso nos dice la palabra. Y si la palabra de Dios nos dice esas cosas, nosotros ya sabemos a quién iremos, ¿verdad?
Sabemos que solo Jesús tiene la respuesta que generalmente a nosotros nos interesa o que nos importa. Solo Jesús tiene esa respuesta para nosotros. Solo Jesús tiene la respuesta al pecado. Sí, al pecado del hombre. Solo Jesús tiene la respuesta. También sabemos que Jesús es el único, el que nos da esperanza, el que nos da una firme y segura seguridad en nosotros mismos. ¿Por qué creer en Jesús? Ese es el título de este tema. Hay tantas razones por las que nosotros debemos creer en Jesús. Tantas, pero tantas razones. Bueno, para comenzar, quiero leer la palabra de Dios, que es la que nos lleva a entender todo. La palabra de Dios en Juan 6, 51 al 59, nos dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso nos dice Jesús. Soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva, es mi carne. Ese pan que Él nos ofrece es su carne, dice el Señor Jesús. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que Él quería decir. Y decían: ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Por eso Jesús volvió a decirles: les digo la verdad, dice Jesús, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, bebe mi sangre, dice el Señor, tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Por eso nosotros sabemos que solo por medio de Jesús es que vamos a tener vida eterna. Jesús nos dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros no podemos llegar al Padre por ninguna otra persona, solamente por Jesús. Y no es porque yo lo digo, lo dice la palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dice Jesús. Y también seguimos leyendo la palabra. Dice Jesús: pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados. A pesar de haber comido el maná, que decían que era el pan del cielo, ellos murieron. Pero si nosotros comemos del pan del cielo, que es Jesús, dice que no moriremos, sino que tendremos vida eterna. Eso nos dice su palabra. Hermano, quiero decirles que ¿por qué creer en Jesús? ¿Por qué nosotros debemos creer en Jesús? Pues hay tantas razones por las cuales nosotros debemos creer en Jesús. Muchas razones. Pero hoy vamos a hablar apenas de 4 razones. 4 razones por las cuales nosotros debemos creer en Jesús. La primera es por razones históricas. Nosotros, por medio de la historia, nos hemos dado cuenta
quién es Jesús. Muchas personas no han leído la Biblia. Tal vez no conocen la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero sí por medio de la historia, saben quién es Jesucristo, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Pero como hoy estamos hablando, ¿por qué creer en Jesucristo? La primera razón es por razones históricas. Sabemos que Jesucristo es real, porque la palabra así lo dice, que Jesús es real. Y la palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice la verdad. La palabra de Dios es la verdad. No pensemos como mucha gente piensa que, pero si la Biblia es hecha por manos pecadoras. La Biblia en sí, como el papel, la tinta, las impresiones que han hecho, sí son hechas por manos pecadoras. Pero la inspiración, el contenido de la Biblia ha sido inspirado por Dios. Ha sido inspiración de Dios. Por eso, la palabra de Dios es hoy, mañana y siempre la misma. No cambia. Pues, como sabemos que por razones históricas nosotros debemos creer en Jesús, nosotros nos hemos dado cuenta por la historia que Jesús vivió, que Jesús murió y que Jesús resucitó. ¿Cómo sabemos que Jesús vivió? Nos cuenta la historia y además la palabra de Dios nos cuenta que Jesús nació de una virgen, que esa virgen fue concibió por medio del Espíritu Santo. Así fue que Jesús vino a este mundo, por medio de una virgen que concibió del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta más adelante de que, por qué decimos que Jesús vivió? Sabemos que sí, que nació de María Virgen. También nos damos cuenta que Él fue creciendo y que a medida que Él crecía en estatura, también crecía en conocimiento. Nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús hizo en su vida. ¿Recuerdan ustedes cuando María y Jesús y todos sus familiares, los discípulos, fueron invitados a una boda, a la boda de Caná? Cuando ellos llegaron a la boda, se le acercó uno de los sirvientes de la boda, se le acercó a María, que no sé por qué razón llegó donde María y no fue donde los dueños de la boda, y le dijo a María: se ha terminado el vino. Se ha terminado el vino. Y saben, María le dijo a Jesús que Él estaba ahí con ella. Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dijo: pero mujer, si todavía no ha llegado mi hora. Porque Jesús todavía no había comenzado su ministerio. Pero ¿qué pasó? María le dijo a los sirvientes: vengan, vengan, vengan. Hagan como Él les diga. ¿Qué fue lo que pasó? María comprometió, se podría decir, a Jesús. Jesús fue la única persona que ha vivido en la tierra y que no pecó. Fue la única persona. Y si Él desobedecía la orden de su madre, iba a pecar. O sea que Jesús ya no tuvo más alternativas que decirle a los sirvientes: bueno, llenen esos cántaros de agua y sírvanlos. Nos damos cuenta en la historia que esa era la vida de Jesús. Ahí comenzó su ministerio. Pero quiero decirles también, hermanos, que cómo murió. Recuerden un pasaje en la Biblia donde
él estaba orando y se iba a orar al monte, y cuando regresaba encontraba dormido a los discípulos y les dijo: hoy vienen a prenderme, hoy vienen a llevarme preso, podríamos decir. Entonces le dijo Pedro que era el atrevido, Pedro que era el que siempre andaba, que quería sobresalir en todo, le dijo: maestro, si tú vas a la cárcel, voy contigo. Es más, si tú mueres, yo muero contigo. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que hoy, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pedro nunca se imaginó que él podía negarlo. No creyó que él podía negarlo. Cuando llegaron a agarrar a Jesús, Pedro, siempre el atrevido, sacó la espada, que no me explico, ni en la Biblia nos explica por qué Pedro andaba armado. Pero Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que llegaron a apresar al Señor. Y el Señor le dijo: ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Y le pegó de nuevo la oreja. De ahí se lo llevaron. De ahí nos damos cuenta que en realidad Pedro lo negó 3 veces. Pero la historia nos dice que él vivió y que él murió. Aquí es donde lo llevaron para ese calvario, lo que él sufrió, lo que pasó. Lo llevaron hasta la cruz. Ya estando en la cruz, ya estaban como que ya estaban a punto de morir. Ni en ese momento siempre había gente que como que no lo quería el Señor. Había 2 personas que estaban a la par de él. Eso le llamaban malhechores, o eran ladrones según la Biblia. Pero habían 2 personas con él ahí crucificados también. Y uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? El otro no, el otro, que por lo que hizo, por la acción que tomó, dice la palabra que fue salvo, porque aquel le dijo: cállate, que nosotros merecemos estar aquí. Él no merece estar aquí. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo a Jesús? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que ese muchacho se arrepintió al final y pudo salvarse. Ahora, lo que les quiero decir, la muerte de Jesús. Jesús ahí murió en la cruz. Por la historia nos damos cuenta de que él ahí murió. De que una persona, era un viernes, de que una persona fue a pedir su cuerpo para llevarlo a sepultar. Porque el siguiente día era sábado y no podía quedarse colgado el día sábado porque no trabajaban. Se lo dieron a él. Esta persona era José de Arimatea. Lo llevó a su sepulcro. Y bueno, ahí nos damos cuenta, según la historia, de que Jesús fue sepultado. Pero también la historia nos cuenta de que él iba a resucitar al 3er día. Y el domingo, él resucitó. Se le apareció primero a una mujer. Esa mujer era María Magdalena. María Magdalena llegó hasta el sepulcro el día domingo y miró que estaba abierto, que la piedra no estaba en la puerta. Y él quedó viendo y no miró que estaba. Solo miró a 2 ángeles dentro. Pero ella, llorando, dijo: ¿dónde lo han llevado? ¿Dónde lo pusieron? Cuando alguien atrás de ella le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella creía que quien le hablaba era el jardinero que había ahí. Y le dijo: Señor, dime dónde lo han llevado, dime dónde lo han puesto para ir donde él. Cuando él le dijo: María, ella reconoció su voz. Como en la palabra así nos dice que sus ovejas conocen la voz. Pues María reconoció la voz y se dio vuelta de inmediato y miró que era Jesús. Y le dio Raboni,
que dicen que quiere decir maestro. Maestro. Y ella pensó abrazarlo, pero él le dijo, no, un momento, no, todavía no he ido a mi Padre. No he subido al cielo a mi Padre. Bueno, nos damos cuenta de su muerte y de su resurrección. Por razones históricas, nosotros debemos creer en Jesús. Por razones históricas. Otra razón por la cual nosotros debemos creer en Jesús es por razones bíblicas. Por razones bíblicas. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, como les dije antes, y que es la verdad. Que en lo que la Biblia está escrito es la verdad y que la Biblia no hay mentira, que no miente. Miremos lo que nos dice Juan 6, 44 y 45. Dice, este es Jesús quien está hablando. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final, como dicen las Escrituras, dice él. A todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Eso nos dijo el Señor. Las Escrituras ahí nos están diciendo. Razones bíblicas que tenemos, ahí la palabra de Dios nos está diciendo de quién es Jesús. Yo creo en Jesús porque creo en la Biblia. Porque creo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla de Él, en quien nosotros debemos creer. Yo les digo que la vida eterna la podemos lograr con... No es que la podemos lograr, es Jesús quien la da, la vida eterna. Ahora, la vida eterna no viene a través de lo que uno hace, de lo que se hace. No viene a través de eso. La vida eterna viene a través de lo que uno cree, de creerle a Él. Y miremos lo que nos dice Juan 6:47. Nos dice Juan 6:47. Les digo la verdad, es Jesús quien está hablando siempre. Les digo la verdad, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Lo dice la palabra. Que si nosotros creemos en Jesús, que vamos a tener vida eterna. Lo dice la Biblia. Es otra razón por la cual nosotros debemos creer en Jesús. Es una razón por la que tenemos que estar agarrados de Él. Porque Él es quien nos da la vida eterna. También hay otras razones. Y otra de las razones, como la tercera razón por la cual nosotros debemos creer en Jesús, es por razones espirituales. Siempre en la palabra de Dios nos vamos a guiar siempre por ella. Miremos lo que nos dice Juan 6:63. Juan 6:63. Dice, solo el Espíritu, por le digo, debemos creer en Jesús por razones espirituales. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. No logran nada. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso nos dice el Señor en su palabra. Por razones espirituales, nosotros debemos creer en Jesús. Como les digo, hay muchas razones, tantas, pero tantas razones por las cuales nosotros debemos creer en Él, por la cual nosotros tenemos que creer en Jesús, que hoy apenas 4 razones somos las que nosotros vamos a estamos enseñando hoy. Miremos lo que nos dice Primera de Juan 5,
del 6 al 10. Primera de Juan, cinco, 6 al 10. Nos dice así la palabra. Y Cristo fue revelado como el Hijo de Dios. Eso nos dice la palabra. Que Cristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano. Sin duda alguna, podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Todo el que cree en Jesús, en el Hijo de Dios, sabe que ese testimonio es verdadero. Sabemos que ese testimonio es verdadero. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Dice, Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Nos damos cuenta que nosotros debemos creer en nuestro Señor Jesús por cosas espirituales. La Biblia así lo dice, que Él es espíritu. Bien, dice la palabra que el espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha. Así que nosotros sigamos amando a Dios por medio del Espíritu. La cuarta razón por la cual nosotros debemos creer en Jesús es por razones personales. Sabemos que nosotros creemos en el Señor Jesús. Creemos en Él. ¿Y por qué creemos en Él? Porque lo conocemos personalmente. Así como lo dijo Pedro. Te conozco, Jesús, personalmente. Te conozco personalmente. Y miremos que, según la palabra, lo que nos dice. La palabra de Dios, lo que Pedro dijo, lo tenemos en Juan 6:68. Juan 6:68. Esto fue cuando Jesús les estaba hablando a toda la gente, incluidos los apóstoles que estaban allí y muchos seguidores de él. Jesús dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Recuerdan que Él así había dicho, nadie viene a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, dice la palabra, muchos de sus discípulos se apartaron de Él. Cuando dice muchos de sus discípulos, no está incluyendo a los apóstoles. Porque discípulos no solo eran los apóstoles, habían bastantes discípulos en ese tiempo. Pues muchos de los discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también se quieren ir? Eso les dijo Jesús a ellos. Pero Pedro, siempre Pedro, el atrevido, el osado, Pedro le contestó, Señor, algo personal. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si sabemos que solo tú
tienes palabra de vida. Como queriéndole decir, yo te conozco bien a ti, Señor. ¿Por qué no voy a creerte? ¿Por qué no voy a estar contigo? Si tú eres el que me da todo, el que me sustenta. ¿Por qué tengo que retirarme de ti? Si solo tú nos das palabra de vida. Miramos que razones personales. Por esas razones personales, nosotros también tenemos que creerle a Jesús. 4 razones hemos visto y les he dicho que hay muchas razones. La primera razón, razones históricas. Por medio de la historia nos damos cuenta quién fue Jesús. Por razones bíblicas, la Biblia nos enseña quién fue Jesús y qué hizo Jesús y cómo Jesús nos ama. Nos ama tanto que Jesús se ofreció en sacrificio por nosotros. También otras razones espirituales. Jesús dijo que el Espíritu es el que da vida eterna. Entonces, por esas razones también nosotros tenemos que creerle a Jesús. Y por razones personales. Por razones personales, como les digo, hay pero muchas más razones por las cuales nosotros tenemos que creerle a nuestro Jesús. Tenemos que creer en Él. Y hoy, hermano, es el momento. Es el momento. Si nosotros estamos, podríamos decir, caídos. Si nosotros estamos desanimados, Él es el quien nos anima. Él es quien nos llama, quien nos sustenta, quien nos levanta, quien nos da de comer. Es nuestro Señor Jesús. Nuestro Jesús nos ama con un amor infinito, con un amor inmenso, un amor insuperable. Como les digo, tanto amor nos tiene Jesús a nosotros que Él decidió venir a morir por nosotros. Jesús, como dice la palabra, cuando iba a pasar lo que a Él lo iban a aprender, que se lo iban a llevar, Él antes de eso, en su humanidad, pensó, que no quería pasar esa prueba. Pero le dijo al Señor, a su Padre, Padre, que no pase esta copa por mí, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, si nos pusiéramos a pensar, ¿cuál fue la copa que Jesús no quería pasar? Como humano que él era, porque fue 100% hombre y 100% Dios. Como humano, Él pensaba. Ahora, Jesús no le preocupaban los golpes que le iban a dar. Eso no le preocupaba. A Jesús no le preocupaba los latigazos que lo iban a crucificar, que eso a Él no le preocupaba. El vaso que Él no quería pasar es llevarse los pecados de todos nosotros. Yo les pongo como una pregunta a ustedes, les digo, si usted tiene un pecado, si usted ha cometido un pecado, usted sabe que ha pecado, ¿cómo se siente usted? Yo sé que no se siente bien. Ahora, si tiene 5 pecados, ¿cómo se sentiría? Se siente peor. Bueno, si tiene 10 o tiene 20 pecados, ¿cómo se sentiría? Mire, nos sentiríamos tan mal, a tal grado que hay gente que tiene tantos pecados aquí, que esas personas hasta se estresan. Bueno, es más, llegan hasta suicidarse.
porque no aguantan lo que ellos están pasando. ¿Pero por qué? Porque quieren hacer la voluntad de ellos. Jesús le dijo, que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre. Nosotros eso es lo que tenemos que decirle, Señor, que no sea nuestra voluntad en todo lo que nosotros hacemos, que sea tu voluntad, Padre, que sea esa voluntad que sabemos que es una voluntad buena, que es agradable y que es perfecta. Esa voluntad es la que nosotros queremos hacer. Por eso, hermanos, yo les digo, hay que creer en Jesús. Sabemos que Él es el que nos da la vida eterna. Sabemos que Él en su palabra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre que si no es por Él. Estamos seguros de eso, la Biblia sí lo dice. Por eso, ¿cómo no creer en su Hijo? ¿Cómo no creer en Jesús? Hermano, gracias. Gracias porque sabemos que hemos estudiado un poco más de la palabra del Señor. Nos hemos dado cuenta unas cosas que posiblemente ustedes ya las sabían, pero mucha gente no las sabe. ¿Por qué creer en nuestro Señor Jesús? Creámosle a Él. Y creamos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Hay que leerla, como siempre les digo. Leamos la palabra. Pongámonos en sintonía con Dios. Todos los días pidámosle perdón, porque nosotros fallamos a cada momento y todos los días hay que pedirle perdón a cada momento. Dios nos perdona. Así nos vamos a sentir más libres. Así vamos a estar siempre con Jesús, creyendo en Él. En nuestro Padre Celestial y en el Espíritu Santo. Sabemos que es una sola cosa. Dios los bendiga, hermanos. Nos vamos a ver en la próxima con otro estudio más de la palabra de Dios. Dios me los bendiga y que pasen un feliz día y una semana que viene bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Hemos recibido palabra de parte de Dios que ha llenado nuestros espíritus. Quiero invitarte a que sigas nuestras redes sociales en Facebook y YouTube para que no te pierdas nuestras transmisiones a esta misma hora, 10 de la mañana, de todos los domingos. CCI Yarumela te saluda. Bendiciones, hermanos.